Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Hay que decirlo con Jorge Incerni. Aquí estamos discutiendo hoy el tema de los envejecientes, pero como han visto hasta ahora, pues son muchas las ramificaciones que tiene el tema. Podríamos estar muchísimos programas y no dudo extenderlo a un segundo programa porque estoy seguro que hoy no vamos a cubrirlo todo. Pero estamos en ese camino. Hasta ahora hemos tocado algunas de las obligaciones que tienen los hogares asilo o homes, como le llaman, y los derechos que tienen las personas que están ahí y los familiares de las personas que han puesto a su familiar, a su mamá, a su papá, a tu tía, lo que sea, en estas instituciones. Es bien importante y si según ustedes ven, existen las leyes. No las conocemos, no las publican, no nos lo dicen, por lo tanto no podemos ejercer el derecho que la ley provee. Y nos corresponde a nosotros los que podamos pensar todavía, buscar toda esa información por el bien del paciente o la persona que usted tiene allí. Dígame, licenciado. Privilegio personal. Pero por músico. Está bien. No, está bien, por Está bien, músico. no hay ningún problema. Está bien, no. En Segreles, precisamente. En Segreles, nosotros cautivamos mucho a las personas contemporáneas a mi edad. Mucho. Y fíjate que hay muchachos jóvenes allí. Sí. Pero por alguna razón nuestra música les fascina a ese, ¿cómo se dice en español eso? Age group, a ese age group. Así, a ese grupo. A ese grupo de jóvenes con mucha experiencia, ¿verdad? Y es interesante porque, digo, para nosotros es una honra porque precisamente es un público de mucha madurez. Y este año el último año yo noté que aparte de que hemos capturado ese age group, ahora hemos empezado a cautivar a generaciones jóvenes, más jóvenes. O sea, en ese sentido estamos en expansión. Es un proyecto en expansión. Hay un vacío. Y entonces ya hay muchos jóvenes que gustan también de ese tipo de música. De hecho, en otros lugares en Latinoamérica eso gustaba más a los muchachos, pero ya aquí empezó a gustarle a los muchachos. Pero fíjate que se empezó por los adultos. Y eso me lleva a que se reconoce aquí. Aquí es en la ley. En la ley, sí, recibir derecho de admisión a medio precio a toda persona de 60 años o más, a los que les aplique, ¿verdad? A los que les aplique. Y libre de costo, 75 años o más, debidamente identificadas con tarjeta o por cualquier otra prueba de edad expedida por el gobierno. Yo quisiera hacer un comentario. Hay mucho Me parece que eso puede haber recibido alguna enmienda. Me parece. Sí, no, lo hubo, ya está, sí, se enmendó. O sea que a los 75 años no pagas nada. No paga nada. Eso lo dijeron desde el principio. Y esto aplica para todas las facilidades de gobierno. Sí, claro. En el pero tren esto es para urbano. actividades Deportivas y culturales. artísticas, Sí, culturales. pero que tú como envejeciente pagas la mitad en el tren urbano, en todos estos asuntos, tienes un precio especial. Pero esa no es la... Pero eso sería otra disposición. Esta que estoy hablando aquí Es de espectáculos artísticos y deportivos. es de espectáculos, actividades artísticas o deportivas que se ofrezcan en facilidades de los municipios. Eso tiene... Facilidades de los municipios. Eso fue objeto de discusión, ciertamente, cuando y recibió unas enmiendas, como usted bien Sí. señala, porque había que llegar a algún tipo Hay que de balance. proteger a los productores porque si no se te llena la sala Del saque, pues ya estábamos estigmatizando a la persona de edad avanzada con este tipo de cosas. O sea, hay un privilegio, pero estamos estigmatizando o los muchachos o los productores jóvenes dicen, se va a llenar esto de viejos aquí. ¿Ves? Son realidades. cachetero. Y entonces, o sea, eso hay que saberlo trabajar. De hecho, yo sé que muchos productores fueron bien nobles y dijeron, no se necesita eliminar eso, pero hay que reglamentarlo o limitarlo un poco para que sea viable, porque una producción arriesga mucho capital. O sea, cuando se hace y depende del tamaño de la sala. Si tú tienes una sala como Bellas Artes, que son 2,000
como 2.200, 2.100 y pico, la sala grande, y tú tienes una inversión grande y tú permites que entren todas las personas de 60 años más pagando la mitad, olvídate lo de 75, no vas a llenar los costos tuyos. Se dio el caso de compañeros performers, de compañeros artistas que mencionaban que no solo ocurría eso, pienso que ya no ocurre, pero ocurría que se expedían un montón de boletos para personas de edad avanzada y después ni iban. Y entonces tú estabas frente a un escenario vacío. Tú sabes lo desmoralizante que resulta eso para el artista, para el performer. Y entonces, pues no, eso no se aprovechó. Simplemente se obtuvo el boleto y no fue. Pero entiendo que ya eso se superó con los cambios que se le hicieron. Como todo en la vida hay que buscar algún tipo de balance, cuestión de que eso sea más un endoso. Por otro lado, pues hay música, digo música porque es lo que yo cultivo, pero hay espectáculos que apelan a personas de edad avanzada y en ese sentido, pues son un mercado también, claro, que el productor lo puede enfocar hacia ese mercado, sí, cuando se hace en un justo balance. Gracias por el privilegio personal, ¿sabes? No, pero está discutiendo lo de la ley. Aquí mismo dice también lo de transportación pública. Lo de los 60 años y 75 incluye la transportación pública que presten los municipios, agencias o instrumentales. Al final de la disposición. Sí. Con relación a los hogares, dice que tienen el derecho de manejar sus propias finanzas y que se les rinde un informe sobre estas si es que esa responsabilidad la tiene el encargado del home, que muchas veces no hay quien lo haga, lo hace el administrador del home, le tiene que dar un informe de cómo lo invirtió. Habíamos hablado de los récords médicos, son confidenciales, pero esto va atado a la otra en caso de que haya la necesidad de los hijos tener copia del expediente. Tratados con dignidad, privacidad en el tratamiento cuando reciben cuidado personal. ¿Qué es esto? Que si hay que ponerle un vendaje o alguna inyección, que no se haga puerta abierta, que se corra la cortina, que nadie tiene que ver la desnudez de ese anciano. Porque he visto que porque es anciano le quitan la ropa y lo ve cualquiera, no. Eso, la dignidad del ser humano es inviolable. Eso va sobre todas las cosas. Entonces, que pueda tener ropa de su agrado, no tiene que ser la ropa que le pongan en el home, esa es otra. Que se le provea, si es casado, yo quiero detenerme aquí, de privacidad para las visitas conyugales. Y eso no lo he visto en ningún sitio. Lo que hacen es que ponen a los dos a que vivan en el hogar, en una habitación común, siempre y cuando las facilidades del establecimiento lo permitan, pero dice aquí que se le dé la privacidad para sus visitas con su esposo si lo va a visitar. Eso es importante porque ese es el otro sufrimiento que padecen los ancianos. Están casados, uno está enfermito, el otro no, y quieren estar juntos y ya eso es un problema. Y yo creo que ese derecho a estar casado también he visto y también lo censuro. Adultos que se casan a los 60, a los 65, porque todo adulto tiene derecho a buscar su plena vida y felicidad. Y uno de los dos se enferma, los hijos adultos que no son hijos en común, cogen a un papá y se lo llevan, y la otra pareja lo coge la otra y se lo llevan y separaron ese matrimonio. Porque uno está más débil físicamente que el otro, pues no pueden estar solos, pues yo no te puedo cuidar. Yo creo que hay una violación de ese derecho a ese matrimonio que los han separado forzosamente los hijos. Yo veo, y como dicen, testigo fiel que lo veo, como esos ancianos sufren porque se tienen que separar, cómo se besan, cómo se abrazan. Ay, no lo voy a ver hasta la semana que viene, porque los ancianos tienen sentimientos, tienen las mismas necesidades que la gente joven y no se respeta ese derecho que tiene. Y yo creo que eso es bien importante traerlo.
Y hasta ahí mi intervención, si los demás quieren seguir con otros asuntos, pero yo creo que... Yo quiero traer a la colación, fíjate, que esas cosas que han mencionado ahí que están cobijadas en la ley, yo voy a insistir todo el tiempo en que tiene que ser responsabilidad de los hijos, nietos, o quien sea, vecino, lo que sea, de velar porque ese anciano tenga y disfrute de todos esos derechos que tiene. Porque lamentablemente, como los desconocemos, algunos de ellos, pues no levantamos la banderita, como dicen, y ellos están sufriendo, no lo pueden explicar, y a veces lo explican y la gente dice, pero es que ya está... Y yo creo que ya está medio malito de la cabeza, eso no es cierto, que se le cayó la comida encima, eso es inventado. Puede ser inventado, pero no necesariamente es inventado. Y ahí es donde tiene que tener una participación activa el familiar que tiene a su madre, a su padre o su tía, quien sea que tienen un asilo de esto. Tenemos que ser mucho, mucho más proactivos y estar pendientes de estas situaciones. Mira, y tú ves casos, y yo estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo, que hay familiares que los ponen en estos hogares, no les llevan ni ropa. Pero eso es un abandono y eso es un delito. Y la ley Prospera, que es la ley que también vamos a discutir, que es las obligaciones que tienen esos hijos, porque estos son los derechos. Ahora vamos a ver las obligaciones de todos los descendientes de esos ancianos, que tiene que ver con eso, que no le traen las ropas, no le traen los medicamentos. Sí, no están pendientes. Mira, yo tengo situaciones que en un Thanksgiving, mi hermana y yo hemos cogido una guagua, hemos alquilado una enfermera y hemos pedido permiso a los familiares de ciertos envejecientes y nos los hemos llevado para la casa a comer. Y yo quisiera que tuvieras como gozan, 1 millón. De lo contrario, se quedan en el asilo ese día, porque no hay tiempo, ¿verdad? Porque están ocupados los familiares. Y nos han dado el permiso, pues en la guagua alquilamos una enfermera o 2 y se van con nosotros y pasan el día entero y lo disfrutan completamente. Le ponemos música y todo ellos, pero ven el cielo. Y eso da pena cuando los pones allí como que los abandonaste. Sí. Es como hacer un depósito en el banco. Sí, es un depósito, un deposit box, porque no es ni siquiera una cuenta de ahorro. Yo, hablando de los ancianos en la iglesia, yo estoy ahora compartiendo más con los ancianos que con los de mi edad, y he aprendido que con ellos disfruto de una manera diferente, porque ellos en su edad se sienten, no tienen inhibiciones, porque ya lo que tenían que hacer lo hicieron, lo que quieren hacer lo hacen, y para mí es más divertido. Porque son bien jocosos. Son súper jocosos, son libres, y uno dice, wow, que mucho yo me disfruto el estar con ellos. Y yo soy la chiquitita del grupo, pero son gente que están en los 70, están en los 75, o sea, están muchas más. Se lo voy a decir porque se está riendo y la gente no va a saber por qué, que usted dijo en los 70 y señaló al licenciado con la mano. Pero a él no le está malo. Bueno, pero él dijo que tenía 70, pero lo que quiere decir que es una persona jovial, o sea que uno disfruta mucho con ellos. Fíjate, hablando de todo un poco, como el dicho, éramos muchos y parió la abuela. En esta ley se reconoce como esos derechos por concesión especial, participar de todo acto a realizarse durante el día del homenaje a las personas de edad avanzada, la cual se celebrará el 30 de abril de cada año, conforme a lo dispuesto a la decisión 50. O sea que hay el día de la persona de edad avanzada. Ese existe ahí el 30 de abril. Como ahora están criticando porque también que se puso algún día del nacituro. ¿Eso no se celebra? Pues, o se conmemora, ¿verdad? Se recuerda. Qué triste que tenemos que poner un día para recordarnos de lo esa es mi preocupación. Pero es que eso ni siquiera lo menciona como cuestión de política pública. El compañero lo está trayendo hoy, pero la realidad es que en este país, ese día, 30 de abril, ni siquiera
la oficina del procurador de las personas de mayores lo traen. Está muy cerca de las planillas. Está muy cerca de las planillas. Las planillas son el 15. Las planillas son el 15, hermano, son el 15. Y el envejeciente toda una vida ha estado contigo. Hay muchas cosas que son injustas, son increíbles. O sea, yo tengo que estar de acuerdo con eso y me gustaría saber qué podemos hacer, pero se requiere de personas proactivas con su propia familia. Y yo sé que vamos a entrar en el tema, hemos hablado mucho de los derechos, mucho no, hemos hablado de algunos derechos porque son muchos los que tienen. Son muchos. Y vamos a entrar entonces, ¿quiénes son las obligaciones de los hijos y eso? No, sí, de los hijos, pero yo quiero que tengamos claro, no vamos a hablar solamente de las obligaciones de los hijos, las obligaciones son de muchas personas. O sea, no es hijo nada más. Este no tuvo hijos, ese chavo. No funciona así. Dígame, licenciada. Que otra cosa que se me quedó de la restricción, estaba la restricción química, que es ponerle medicamentos para que se duerman. Eso no está permitido. Y un familiar que vea que su ancianito está soñoliento fuera de las horas que corresponde y no es la costumbre, pida ese expediente. Evalúe y discuta con el médico porque su papá o mamá está soñoliento fuera de las horas y yo lo he visto. Yo he visto que lo traen en quejas constantemente en la oficina porque les preocupa eso. Sí, eso es bien grave. Tiene que haber orden médica para ese tratamiento y tiene que haber una justificación para ese tratamiento de soñolencia o que esté durmiendo. Y lo otro, si hay que restringirlo, no se supone que lo haga el hogar. Es porque el médico dio la orden porque hay una condición y se supone que sea bajo observación cada 15 minutos. Eso no existe. No es que me lo dejaron, yo he visto yo no me acuerdo dónde es, yo sé que es bien grande el hogar, tiene 3 pisos, una cosa enorme de grande. Y las sillas de ruedas en esos pasillos y los ancianitos amarrados a la silla de ruedas, pero no hay nadie. Y como existe el concepto almacén. Nadie, es almacén. Como ahora hay un almacén de seres humanos así de edad avanzada. Y no es por el eso, del viejo San por eso Juan, tú ves creo que es en Carolina. unas... es más, el doctor González Chacón pudiera hablar un poco sobre eso. Como tienen un almacén allí, pues entonces hay un montón de vacunas nuevas y eso, recomendadas para personas mayores también. No, porque eso sería experimental y es precisamente lo que hablamos. Sin experimentar, ya que ya tienen unas recomendaciones a la población al large. Lo que me refiero es que como allí la tienen juntos, sí, es para la población en general, son recomendaciones. Se la tiene que poner todo el mundo. Pero los estudiantes no son, no son compulsorias, son recomendaciones. Lo que me refiero es que al existir este tipo de concepto de que están todos ellos allí juntos, ¿ves? Igual que como cuando tienes los niños en la escuela, que los tienen todos juntos, que es que ese es el momento de querer dar puyazos, pues entonces allí los tienes todos juntos, pues ese es otro momento para querer dar puyazos. Pero yo me acuerdo, yo voy a hacer un comentario aquí que puede sonar raro. A llorar a maternidad. Porque el que venga a reclamar que su papá o su mamá están siendo maltratados y usted no puede demostrar que en los últimos 30 días o 60 días usted ha ido allí a ver cómo está su padre. Usted no ha hablado con la administración. Yo te puedo decir a ti por el caso de mami, no tomaba medicamentos, pero cualquier cosita que le dieran, nos llamaban por teléfono. El médico, estoy recomendando esto para su mamá, Incerni, por tal y tal razón. Sí, no. O sea, siempre, yo entiendo que es responsabilidad nuestra, de procurar que eso que tú dices no suceda. Pero si lo tiras en el almacén, pues, se hará lo que diga el almacén. Dígame, licenciada. Yo también tuve la experiencia con mi abuela. En aquellos años, estamos hablando de los 70, que había mencionado Pizarro. No sabíamos nada de lo que era el Alzheimer y aparentemente pues eso es lo que estaba ocurriendo. Una mujer fuerte, fue mi abuela, me crió y hubo el momento en que tuvo que ser ingresada porque mi tío que vivía al lado, con mi tía y el otro tío que vivíamos todos allí, estábamos al cuidado de ella, no sabían cómo manejar la situación y se decidió ponerla en un home.
Me acuerdo que aquello era lujo para aquellos años, el que pusieran un anciano en un home era un lujo. Y lo pusimos en un sitio en el barrio Las Coles, allá por donde está Río Mar, que aquello era un resort para aquella época. Cuando mi familia va a visitarla, el espectáculo fue tan dantesco que yo decidí, a la edad que yo tenía, creo que eran 12 o 13 años o 14, que yo decidí que jamás mis padres o mi madre estarían en un home. Aquello era que aquella señora, que era una señora de antes, que los trajes eran españoles y eran los trajes negros, oscuros, porque ella era viuda, y era una ropa que llegaba a un poco más arriba del tobillo. O sea, era la clásica mujer esta bien clásica. Estaba semidesnuda, con la bata esa que es como de tela, pero bien finita, abierta. O sea, que sus hijos llegaran y la vieran en la desnudez que nunca. Yo nunca me crié viendo a mis abuelos desnudos, nunca. Ellos se encerraban, eso era desnudez, era una cosa que no se veía. Y que yo viera a mi abuela desnuda en la cama, amarrada. Bueno, todos nosotros nos quedamos en una impresión tan grande. Eso fue horrible. Yo le digo que fue una cosa dantesca en realidad. Y las teníamos lo más cerca posible, pues nosotros somos de Luquillo y la íbamos a visitar, y yo pues venía de San Juan. Y fue terrible, fue de impacto. Esas cosas hay que estar pendiente, como dice Cerny, hay que estar yendo allí de sorpresa. Licenciada, ¿usted ha visto a alguien que lo tengan restringido, que los amarran a la silla, como dijeron ahorita? Yo lo he visto. O en la cama, y esa persona gritando, pero... No, gritando no estaba. Sin poder, porque padecen de claustrofobia y eso. Porque es que la forma en que lo amarran. Suéltame. Y entonces pues yo pregunto, yo soy presentado. Mi trabajo es hacer preguntas. Yo pregunto, ¿qué sucede con la persona? No, que está muy inquieto y tenemos que trabajar y lo amarramos para que se esté quieto. Tenemos que trabajar. Wow. Lo amarramos para que se esté quieto para yo poder trabajar. Si parte de tu trabajo es tener el cuidado correcto con ese paciente, con ese cliente, si lo quieres llamar cliente, pero tiene que ser un trato correcto. No es amarrándolo, no es... Mira, ni a los animales los amarran. Lo amarran aquí a la cadera, que entonces no hay duda alguna que ahí hay una quebradura de cadera. Cuando tú le quiebras la cadera a un anciano, la muerte está ahí en la esquina. Pues aquí es que los amarran en la cadera. Los amarran aquí en el pecho para mantenerlos así derechos y en las manos. Yo vi aquello, eran montones. Yo estaba como fiscal en aquel momento y estaba haciendo una inspección por una queja. O sea, yo fui a ver a uno que estaba para que fueran incapacitados. Y yo voy a ver los ancianos. Yo voy a los home. Y cuando yo tenía los casos de maltrato de menores, y Pizarro lo sabe, o sea, yo no soy la clásica procuradora de escritorio. Quiero ver el home. Quiero ver el hogar donde esté ese nene. Y yo iba a mirar por mí, que nadie me contara. Porque no soy yo la que estoy representando el interés de ese incapaz. O yo como fiscal, Ministerio Público, asegurarme que el cuidado que le dan de verdad es el que le dan. Aquello fue, y yo le digo, yo llamé al departamento de la familia, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Sabe qué pasa? Y ustedes lo saben, y yo lo digo al público. Cuando hay este tipo de situaciones que se refieren a la unidad de maltrato, UMI, como le dicen, UMI, Unidad de Maltrato Institucional, la evaluación que hace el Departamento de la Familia es la siguiente. Ok, encontramos los señalamientos. ¿Cerramos o no cerramos? Si cerramos, ¿a dónde vamos a mover este montón de personas en otros sitios donde no hay espacio? ¿Y saben qué hacen? No cierran. Yo no le puedo reaccionar porque yo diría tantas cosas que no puedo. Bueno, pero yo se los estoy diciendo. Pero el gobierno es culpable totalmente, o co-culpable, con los hijos que no están pendientes, de seguirle dando licencia a esos lugares. Debería haber personas que su único trabajo, ahora que tenemos que mover la gente de trabajo, que tengan el expertise, que hagan lo que usted hacía, visitándolo. Y basta con que usted lo visite y encuentre unas faltas que van contra el ser humano. Pues mira, suspenderle la licencia. Yo las encontré.
Porque déjame decirte, tengo que ir a una pausa, pero yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Gente que están reinventándose. Vamos a montar un hogar de ancianos. Sí, que eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Y es eso una lo paga el realidad. Seguro Social y eso deja chavo. Y aquí Eso en es lo Puerto nuevo. Rico cada día hay más viejos. Así mismo es. Así que vamos a hacer un hogar para hacernos de dinero. Y Sí. vamos a hacerlo de veteranos que dejan Sí. más. Para hacernos de dinero. Y repito, para hacernos de dinero. Voy a una pausa, amigos. Regreso con ustedes en breve.